Gilbert Ortiz Rabel es ingeniero en tecnologías nucleares y energéticas por la Universidad de La Habana. Tiene una maestría en petróleo y gas por la Universidad Federal de Kazán, en Rusia, y un doctorado en ingeniería ambiental por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Actualmente es profesor en los programas de posgrado de la Facultad de Ingeniería Civil de la UANL y colabora como responsable de servicios académicos y científicos en el Laboratorio de Investigación e Innovación de Materiales de Construcción de la UANL. Hoy nos acompaña para platicar sobre diferentes tipos de generación de energía, sus ventajas y desventajas y la manera en que está evolucionando el mercado energético en el mundo. Con ustedes, Gilbert Ortiz Rabel. Gilbert, gracias por aceptar la invitación al podcast. Se había aplazado un poco, pero ya lo vamos a grabar, ya estamos aquí. Sí, muchas gracias René por ya darme la oportunidad de venir a grabar, ¿no? Y a platicar un rato sobre algunos temas interesantes y las preguntas, ¿no?, que puedan surgir en la plática, ¿no? Sí, tu perfil es muy interesante, ya lo escuchamos en la introducción. Hemos tenido la oportunidad de ya colaborar durante algún tiempo y han salido pláticas muy interesantes acerca de nuestras áreas y cómo de una u otra forma están entrelazadas, tienen que ver y en algún momento convergen, y ha sido bastante interesante platicar de eso durante este tiempo. Ahora, creo que va a ser muy enriquecedor que podamos platicar algo sobre energías. Actualmente las industrias están indagando, o más que indagar, están buscando mejorar, aprovechar mejor la energía, buscar nuevas fuentes, nuevas alternativas, ser más amigables con el ambiente, más limpios. Entonces ahí nos vas a dar bastante información acerca de ese tipo de energías. Hemos platicado acerca de la contaminación, por ejemplo, en la industria cementera, que es que de entrada el material, el cemento, y en su forma de concreto, ya utilizándolo como concreto, pues es el material más utilizado en el mundo después del agua. Y hemos tenido muchas discusiones aquí, muchos comentarios acerca de las fuentes de energía que se utilizan para poder llegar a las temperaturas para la producción de cemento, ¿no? Temperaturas muy altas. Entonces ahí me gustaría que nos puedas dar un poco más de información acerca de eso y, bueno, ver de entrada que nos platiques de cierta forma o de manera muy general los tipos de energía que comúnmente se utilizan, ¿no? Las fuentes de energía. Las fuentes de energía. Sí, bien, como bien dijiste al principio en la introducción, ¿no? He tenido un perfil un poco, digamos que interesante Sí. o que he incursionado en diferentes áreas. Pero independientemente de eso, me parece que como más que nada somos ingenieros, ¿no? Y la ingeniería en sí, cuando estudiamos ingeniería, nos da la oportunidad de desarrollar o estudiar o nos crea diferentes habilidades, las cuales las podemos aplicar en diferentes áreas del conocimiento dentro de la ingeniería y la ciencia, dígase ya ciencia de materiales, ingeniería civil, ingeniería mecánica, energética o ingeniería eléctrica, dependiendo del enfoque que le des, ¿no? Entonces quería como que puntualizar un poco en eso que comentaste. Relacionado con la energía, ¿no?, y con las distintas fuentes de energía que utilizamos en la actualidad, pienso que la civilización o la humanidad o el avance tecnológico que hemos desarrollado o que ha llegado a nuestros días tiene un gran reto por delante, que es el cómo poder potenciar y desarrollar nuevas fuentes de energía. Porque vemos, o sea, que las tecnologías de información, los celulares, la informática, la programación, etcétera, ha evolucionado grandemente, ¿no? O ha tenido un avance tecnológico en los últimos años que a muchos nos podría sorprender. Y hoy con la tecnología. En poquito tiempo, y en ¿no? poquito tiempo. Y hoy con la inteligencia artificial hay mucha gente incluso hasta que se asusta, ¿no? Sí. Por lo que se viene. Sí. Pero la realidad es que desde el punto de vista energético, todavía la tecnología que usamos para generar el mayor porciento o el mayor porcentaje de energía que consumimos, dependiendo del país, etcétera, entre 70, dependiendo de las fuentes que consultes, 70, 80, 60, 70, 80%, sigue girando alrededor de los combustibles fósiles,
dígase carbón, gas o petróleo, sí, petróleo, ¿no? Como se obtiene de los yacimientos. Sí. Y de ahí, bueno, todo el problema ambiental que eso genera, ¿no? Con las emisiones de gases de efecto invernadero, la emisión de CO2 cuando se queman los combustibles. Entonces ahí, como mencionaba anteriormente, el reto que tiene la comunidad científica internacional por desarrollar nuevas tecnologías que puedan sustituir la utilización de combustibles fósiles, ya sea carbón, gas y petróleo, y obtener una tecnología la cual hoy en día no existe, aunque sí hay muchos avances y hay tecnologías en las cuales se ha desarrollado mucho en los últimos años, como puede ser la fotovoltaica, la eólica, la energía nuclear, con todo lo que gira alrededor de ella, pero todavía no existe una tecnología que pueda sustituir en la mayoría de los países la utilización de combustibles fósiles, que básicamente es una tecnología de principios de la revolución industrial. Sí. Entonces, hay otras tecnologías que han avanzado mucho, pero que giran alrededor de la utilización de combustibles fósiles. Entonces, sí, como comentas, los celulares, la computación, la electrónica, en muy pocos años se ha desarrollado demasiado. Sin embargo, las fuentes energéticas siguen siendo básicamente las mismas. Se han tenido avances, incluso podemos ver en los vehículos, ¿no? Los vehículos híbridos. Cada vez ya están migrando más las marcas hacia vehículos híbridos o completamente eléctricos enchufables, que de entrada ahí no sé qué tan, no lo quiero llamar moda, pero no sé si realmente la energía o los vehículos eléctricos vayan a ser, siempre en este momento hablamos que son el futuro, pero no sé si sea sostenible en el tiempo, si vaya a haber algunas otras fuentes energéticas. Está ahí, está complicado, ¿no? Sí, cuando consultamos la literatura, los medios de información, la prensa en general, vemos que como todo, ¿no? Hay quien tiene gente a favor y gente que está en contra. Como toda tecnología tiene sus elementos positivos y sus elementos negativos. En sí, ¿no? Que mencionas el auto eléctrico, utilizarlo genera menos contaminación que un auto con un motor de combustión interna, ¿no? Que se mueve básicamente a partir ya sea de combustibles de diésel o de gasolina, o los aviones que utilizan las turbocinas, etcétera, ¿no? Que también generan una considerable huella de carbono. Pero en sí lo que hay el antes y el después es lo que todavía pone en duda, o mucha gente de la comunidad científica pone en duda, ¿no? Sobre todo la contaminación que pueda generar respecto a las baterías, a la fabricación en sí de los vehículos eléctricos. Y otro punto muy importante es que, como te comentaba al principio, seguimos utilizando o la mayor cantidad de la fuente de energía eléctrica que obtenemos a partir de la quema de ya sea de gas, de carbón o de petróleo, o a través de ciclos combinados. Ese auto lo vas a conectar a un sistema eléctrico que está generado por hidrocarburos, por combustibles fósiles. Entonces digamos que todavía no se ha logrado hacer algo que sea completamente eléctrico, o más bien que los vectores energéticos sean de menor impacto. De menor impacto hacia el medio ambiente, sobre todo relacionado con la quema de combustibles fósiles y con la huella de carbono. Sí, porque como bien comentas, hablamos de la electricidad. Ok, tu vehículo es eléctrico, pero la electricidad se está produciendo en una planta que quema gas, carbón, Exacto. Y lo vemos hoy en día en la Unión Europea. Lo que ha sucedido con el tema de la guerra, pero bueno, no entrando ya en esos temas específicamente, ¿no? Y la dependencia que tenían del gas de Rusia, ¿no? Y la consecuencia ahora de la guerra, como por ejemplo en el caso específico de Alemania, hace alrededor de más de 10 años, empezaron a cerrar sus centrales eléctricas, nucleares, sus centrales nucleares, ¿no? Que generaban electricidad a partir de centrales nucleares. Después podemos hablar un poco, tal vez si quiere, de la energía nuclear un poco y en qué contexto se encuentra y qué país es el que mayor porcentaje está basado su sistema electroenergético en energía nuclear, que está en un país de la Unión Europea. Okay. Y empezaron a tomar la medida de cerrar sus centrales nucleares a partir de lo que sucedió en Fukushima, pero muchas veces no salía que si tú estás cerrando o estás creando ese déficit energético, lo tienes que suplir con otra cosa. Y esa otra cosa en su momento fue a partir del gas que venía de Rusia,
y a partir de las centrales de carbón. Okay. Países como Alemania, como Inglaterra, tienen grandes minas de carbón, y en sus inicios, sobre todo en los inicios de la revolución industrial, eso fue lo que les permitió en su momento el desarrollo también que alcanzaron, ¿no? Porque tenían grandes minas de carbón y le ayudó a tener esa materia prima para generar la energía, ¿no? Y que incluso como Rusia, que es un proveedor de energéticos a nivel mundial en todos los sentidos. Exacto, ¿no? De y que petróleo, gas, en... incluso desde el punto de vista nuclear también tienen, son una potencia nuclear importante desde el punto de vista civil, no hablando de la parte militar, pero desde el punto de vista civil también tienen un desarrollo, una tecnología desde el punto de vista nuclear importante, ¿no? Y tienen una gran empresa que fabrica reactores nucleares no solo en Rusia, sino en otros países. Okay. Y que ahí, así como le pasó a la energía nuclear, hay algunas otras fuentes de energía que todavía no han tenido algún suceso con el cual cambia la mentalidad de su utilización para ver los pros y los contra, y que hasta el momento siguen siendo, de acuerdo con algunos estudios, siguen siendo viables, siguen siendo sostenibles, son menos contaminantes, pero todavía quedan ahí algunos cabos sueltos que van a salir también con el paso del tiempo, ¿no? Como esto de los vehículos eléctricos, que ahora habla mucho del tema de las baterías, una vez que ya llegue su vida útil, cómo se van a desechar, cómo se van a disponer, etcétera, etcétera. Como que en este momento todavía esas tecnologías están dentro de su vida útil. Y en ¿no? desarrollo también, en desarrollo. digamos que la puesta en marcha y la prueba, ¿no? Como decimos, la prueba brava o la prueba ya de... Sí, lo mero bueno. Lo mero bueno, ¿no? De la tecnología. Y como bien decía, ¿no? Y decíamos anteriormente, ¿no? El antes y el después es todavía lo que genera muchas dudas, ¿no? De la utilización, sobre todo relacionada con los vehículos eléctricos. Otro tema que he leído en algunos artículos, en algunas noticias no oficiales que salen en la prensa, es relacionado con la demanda eléctrica. Si actualmente, ¿no? Hay especialistas que plantean, si sustituyes el parque vehicular, digamos, mundial por vehículos eléctricos, se cree, ¿no? Y hay estudios ya que lo plantean, que el sistema electroenergético que se utiliza en el mundo, ¿no? O digamos que nos enfoquemos en, digamos, los centros más importantes, como puede ser China, la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá y México, que es un país también importante, no podrían soportar preparados para esa carga, ¿no? De un sistema ya total de utilización de vehículos eléctricos. Entonces también tiene que haber una preparación paulatina de la asimilación de esa tecnología, como ha sucedido a lo largo de la historia con otros desarrollos tecnológicos, ¿no? Sí, como el de, al menos aquí en Monterrey, que es un lugar donde hay muchas fábricas, cuando hablan de la automatización, muchas veces he leído que los robots o más bien los dispositivos que se utilizan para automatizar, por ejemplo, un almacén, se comunican a través de una red similar a la de un 5G o 6G, me parece, y que en este momento, digamos que no está tan desarrollado. Entonces, no se pueden instalar ese tipo de tecnologías porque la infraestructura aún no está lista, no está preparada. Entonces, algo similar pasaría. Ok, todos queremos migrar hacia una fuente de electricidad más amigable, sin embargo, no estamos preparados del todo, ¿no? Y que es uno de los miedos que muchas personas tienen en cuanto a prefieren un vehículo híbrido a uno eléctrico enchufable, porque dices, ok, yo voy a ir de aquí a Ciudad de México, ¿y dónde lo voy a conectar? ¿Y cuánto tiempo tengo de autonomía? ¿Cuántos kilómetros? Existen muchas dudas para las cuales todavía no tenemos respuesta porque está, como bien comentas, está en desarrollo, ¿no? Con la mayoría, con muchas tecnologías que salen al mercado, muchas veces la prueba de fuego es lo que te hace, digamos, saltar cierto tipo de errores, etcétera, que después los vas mejorando en el camino. Eso, por ejemplo, hace poco, no de hace tanto, dará 1, 2, 3 años, Boeing sacó al mercado su última versión de Boeing 737 y tuvieron un problema en el software, ¿no? El software tuvo un problema. Y eso pasa mucho con cierto tipo de tecnología, ¿no? Que aunque en fábrica le hacen todos porque incluso para salir al mercado tiene que tener todas las calibraciones, certificaciones de calidad, todo eso. Es algo que lleva
5 o 10 años de desarrollo y de pruebas. Desarrollo y de ¿no? pruebas, y para salir al mercado tiene que pasar todas esas pruebas. Sí. Pero muchas veces la prueba de verdad es la que le da el usuario, ¿no? Sí. Y con el auto eléctrico pienso que pasa algo similar, ¿no? Está Y se han visto hoy muchas noticias en el caso específico de Tesla, ¿no? Cuando hace mucho frío, o el ejemplo que comentas, que es, digamos, uno de los que más se quejan para los viajes a larga distancia, ¿no? Son cosas que en el camino se le irán dando solución. Sí. Tampoco es negarlo desde el principio, pero sí... Se irá No sobre de un la día marcha. para otro será, ¿no? Exacto. Sino en la marcha tendrá que ir acondicionándose la sociedad para ese cambio. Y ahí creo que tenemos un estigma bastante fuerte por las noticias, las películas sobre la energía nuclear. Y es algo que me gustaría que pudiéramos comentar y que pudiéramos decir cuáles podrían ser los principales miedos que tiene la gente, pero que realmente tú nos has comentado en otras pláticas que es una energía, o más bien algo muy seguro, tiene muchas medidas de seguridad, es muy eficiente comparada contra otras fuentes de energía, y hay que nos podrías platicar de eso. Sí, bien, como hemos comentado, de las fuentes de energía que se conocen, ¿no? La fundamental hoy en día sigue siendo la dependencia de los combustibles fósiles, ¿no? Pero hay otras, como la eólica, la solar o la fotovoltaica, que hoy en día desde el punto de vista quizás más distribuido, doméstico, en casas, se está viendo de manera más masiva, y también en ciertos centros industriales, ¿no? Pero igual sigue siendo no a la magnitud, aunque ha crecido mucho. Está la energía geotérmica, que también se puede hablar un poco de ella, y otras más, ¿no? Otras más que te encuentras en la literatura. Y entre todas está la energía nuclear, que mucha gente, ¿no?, tiene el temor a la utilización de la energía, primero, o de la energía nuclear, con fines pacíficos, ¿no?, para la obtención de energía eléctrica, por lo relacionado con primero porque no es menos cierto que es peligrosa, por la manipulación del combustible nuclear, que puede ser peligroso, ¿no? Si hay una mala manipulación, si hay un mal uso de los sistemas de seguridad, como ha pasado en el caso de los accidentes que han habido, y sí puede detonar en una catástrofe, ¿no?, que puede afectar la vida, ¿no?, de muchas personas y de ciudades o de grandes áreas o de grandes extensiones de Y durante tierra. mucho tiempo, ¿no? Y durante mucho tiempo, por la larga vida, ¿no?, de los elementos radioactivos que están presentes en el combustible nuclear. Desde el punto de vista de la eficiencia, es una de las energías más eficientes que hay a la hora de obtener la energía eléctrica, ¿no?, o convertir ese combustible nuclear en energía eléctrica, ¿no? El problema que tiene, uno es relacionado con la seguridad. Las centrales nucleares, no es menos cierto, que requieren de altos requerimientos de seguridad y también de un personal altamente capacitado. Y es por eso que a veces muchos países encuentran dificultades en desarrollar esa industria, y está solo enfocado o en grandes potencias o en países de mediano desarrollo. Sí. Básicamente podrían ser por esos dos problemas, ¿no? Pueden haber muchos más, pero uno, por los sistemas de seguridad que se requieren, que son altos, y se requiere invertir en esos sistemas que pueden ser costosos. Y segundo, en la capacitación del personal, ¿no? Porque sí se requiere un personal altamente capacitado para poner, ¿no?, que la planta logre estar en funcionamiento. Okay. De los países, ¿no?, Francia es el que tiene basado su sistema electroenergético en un mayor porcentaje relacionado con la industria nuclear. Dependiendo de la literatura, puede variar más o menos. Se habla de alrededor de un 70%. Okay. Ahora hasta más del 70%, a veces te lo bajan un poco, pero Francia es el único país en el mundo que mayor porcentaje tiene la utilización que genera basada en energía nuclear. Creo que el otro es, no sé si Ucrania, ahora bueno, con el tema de la guerra no estoy seguro, no sé si era el 50%. Hay algunos países pequeños que eran antiguas repúblicas soviéticas que también tienen, pero están cerca del 50%. Okay. Otros países ya relacionados con la Unión Europea y con Rusia, y lo he leído y he visto especialistas que han comentado, que incluso recomiendan que de un país, ¿no?, y relacionado con el 100% de su sistema electroenergético, y los que utilizan ya energía nuclear, lo que recomiendan es como un 20%. Así lo tiene, creo que España, me parece que Estados Unidos también. Y era un especialista que trabajaba en una central nuclear, y él recomendaba, ¿no?, que, o al menos en la actualidad, se tenía como que ese porcentaje, ¿no?, relacionado con la energía nuclear en la producción, ¿no?, de energía en los países donde existe. Hay mucha gente que están a favor
mucha gente que está en contra. Yo estoy a favor de la utilización de la energía nuclear con fines pacíficos. Los reactores nucleares no solo se utilizan para la fabricación de energía, sino también se producen ciertos tipos de isótopos que tienen diferentes aplicaciones en la industria. Lo que en muchos accidentes siempre ha estado en presencia el error humano, ¿no? Y la mayoría de los accidentes que han habido, desde la isla de las Tres Millas en Estados Unidos, de Rusia, de Ucrania, o sea, cuando era la Unión Soviética, de Chernobyl, de Fukushima, que es el último gran accidente así que hubo, ¿no? en 2011, si mal no recuerdo, con el huracán. En muchos casos ha estado presente de una u otra manera el factor humano o el error humano. El caso más catastrófico fue el de Fukushima, que se le fue de control y hasta el día de hoy todavía el daño ahí o el problema sigue estando latente, ¿no? Debajo donde se fundió el combustible nuclear. Y en el caso de Fukushima, cuando ves los estudios que se hicieron posterior, etcétera, en una zona donde hay una alta probabilidad de que ocurran tsunamis, terremotos, etcétera, las condiciones, hay una cosa que en ingeniería civil existe también, que es los emplazamientos. Okay. Y a la hora de ubicar una obra civil, el emplazamiento, o sea, dónde lo vas a ubicar, es algo muy importante. Claro. Y vinculado al emplazamiento, hay muchas cosas relacionadas con la seguridad de la obra en sí, como puede ser de las condiciones mecánicas del suelo, si es un suelo inestable, el tipo de suelo, la geología del suelo, hacia las condiciones meteorológicas. No es lo mismo construir en Ciudad de México, que hay una alta probabilidad de sismo, que aquí en Monterrey, que la tierra tiembla muy poco. Sí. Entonces, en el caso de Fukushima, se planteó que hubo como que error de emplazamiento, ¿no? Y errores de diseño a la hora de unos sistemas de seguridad que se conectaron, y como era una zona de alta peligrosidad de sismo, debían estar a una altura donde no tuvieran peligro de inundación. Eso es meterse un poco más específico en el tema, ¿no? Sí. Pero al final se llegó también que hubo como que errores de diseño, ¿no? Que pudieron ser evitados con un correcto diseño de ciertos sistemas de seguridad, etcétera, que fueron los que pusieron en peligro el funcionamiento de la planta. De la planta, ok. Y es que, pues al menos México solamente tiene una, y también ha sido muy estigmatizada, ha sido muy polémica en las personas en la zona. Obviamente va a haber varias versiones, ¿no? Hay personas que se benefician de la planta y para ellos está muy bien, sin necesariamente conocer cuál es el fundamento y cuál es el funcionamiento como tal, pero están a favor, otros en contra, y bueno, al final en México se siguen utilizando muchos combustibles fósiles. Es uno de los, digamos que de los problemas que tenemos, que la generación de energía en México está basada prácticamente en combustible fósil. En combustibles fósiles. Sí, hace poco leía como un escrito y había un gráfico que presentaba como que el sistema electroenergético de México. Y sí, no me ha llamado la atención, pero sí, o sea, creo que era más del 60, ponlo tú, entre el 60 y el 70, era a partir de combustibles fósiles. Incluía los diferentes sistemas, metodologías o las diferentes industrias, ¿no? Que existen relacionadas a la producción, ya sea a partir de termoeléctricas, de carbonoeléctricas, o de ciclos combinados, que era el mayor porcentaje, ¿no? El mayor porcentaje de generación en México, según ¿no? el informe que leía, era como alrededor del 60%, mayor del 50%, ¿no? Okay. Que es vincular una turbina de gas con una turbina de vapor, y eso hace que el sistema sea un poco más eficiente, ¿no? Relacionado con utilizar solo una termoeléctrica que utiliza una turbina de vapor y una planta que utiliza una turbina de gas por separado, ¿no? Unir los dos sistemas hace que la obtención de la energía tenga un porcentaje mayor en relacionado con la eficiencia. Ok, ahí me gustaría irnos, que pudieras ampliar esa descripción. Personalmente he escuchado el término de ciclo combinado. No entiendo muy bien todo el funcionamiento y yo creo que sería bastante bueno que nos pudieras explicar un poco más. Sí, de manera un poco clara tienes, o sea, en una misma planta tienes una turbina de gas, que es lo mismo que la misma tecnología que utiliza un motor de avión. Es exactamente lo mismo. Okay. Tiene un compresor en la entrada, que son esas aspas que tú ves, que comprime el aire, lo mete el aire que contiene, lo mete en la cámara de combustión, y ahí se utiliza un combustible. En el caso de los aviones utilizan las turbocinas, pero en los casos de las turbinas de gas que se utilizan para electricidad,
normalmente utilizan puede ser gas natural o lo que se conoce también como gas licuado de petróleo. Ahora no estoy seguro si pueden utilizar los dos El o gas si LP. siempre es GLP, sí, o el gas natural también del petróleo que se conoce. Ok. Cuando se dice turbina de gas, no es por sí el combustible que utilicen, sino es porque es con un gas, ¿no? Lo que provoca el movimiento Ok. de la Ok. turbina. Bien. Entonces tienes el compresor que comprime, metes el aire a alta presión en la cámara de combustión. Ese gas, producto de la combustión que tiene mucha energía, es lo que metes en la turbina, ¿no? Entonces esas son las etapas. En los aviones genera un empuje, que es lo que hace que el avión se mueva, Ok. y en la turbina de gas lo que hace es que ese movimiento circular lo conectas a un generador de energía, pero tienes unos gases calientes. Entonces esos gases calientes lo metes a un intercambiador de calor, por un lado va ese gas con mucha temperatura y por el otro, de manera general, ¿no? Sí. Metes agua que la conviertes en vapor y ese vapor lo metes en una turbina de vapor y esa turbina de vapor va a conectar a otro generador. Entonces, en una termoeléctrica clásica, ese gas ya hay en un momento que se tira, Se pierde. o se pierde, o en una carbonoeléctrica, ¿no? Independientemente de que tenga sistemas también para ir aprovechando parte de esa energía. Pero ya al final que la parte de ese gas de la caldera Se desperdicia en otro proceso y en este se reintegra. en el de la turbina de gas, en el caso Sí. específico que tenga solo una turbina de gas, esos gases se irían. Okay. Y aquí lo mezclas o sea, lo utilizas para convertir vapor y meterlo en una turbina de vapor. Que si lo comparamos y en México, bueno, antes que continúes, en México sería la mayor tecnología que se utiliza para producir energía a partir de ciclos combinados. Ok. Ahí lo pudiéramos comparar muy bien con la evolución de las plantas cementeras, porque las temperaturas que se llegan a alcanzar son alrededor de 1400 grados de pasar de los materiales al horno rotatorio y para la producción del clinker, y que pasa de las materias primas a pasar a ser los componentes que conocemos, los silicatos y demás del cemento. Pero en la evolución del proceso, anteriormente el tiempo que pasaba el material en el horno era muy alto, ¿no? Hablábamos de a lo mejor 40, 45 minutos, porque la temperatura llegaba con muy baja temperatura, entonces tenía que alcanzar la temperatura de pico, alrededor de 1400 grados, para que se pudieran dar todos los procesos de transformación y pasar a los componentes del cemento. Sin embargo, gran parte de lo que se perdía en el proceso se reincorpora y ahora existen unos precalcinadores. Entonces el material pasa primero por el precalcinador y cuando llega al horno rotatorio ya trae una temperatura mucho más alta. Entonces el tiempo de permanencia en el horno es menor y hace que el proceso sea más eficiente. Entonces, pero eso también ha tenido que transitar durante varios años en esas tecnologías que por sí solas primero eran unos precalentadores, después fueron precalcinadores, alcanzaban temperaturas más altas. Entonces se van mejorando las tecnologías y en esos precalcinadores a nosotros ya nos tocó aquí un tema, ¿recuerdas? Donde trajeron a analizar un desecho. Sí. Bueno, la empresa quería que se buscara algunas alternativas de uso para ese desecho, que era un material termoestable que tenía fibra de vidrio, fibra carbonato de calcio también, según la ficha. Exacto. Entonces, ellos comentaban, este material se dona porque se utiliza la fibra de vidrio. Y que nosotros decíamos, ok, sí, pero también lo utilizan como un combustible. Entonces, ellos buscaban disminuir la huella de carbono de ese material y estaban teniendo, al parecer, un propósito contrario, ¿no? Porque al utilizarlo como un combustible, ok, aprovechas la fibra, pero realmente el aprovechamiento que le pudieran dar a la fibra era muy bajo. Más bien lo utilizaban como un combustible y entonces su huella de carbono al revés se dispara, ¿no? Entonces, a veces buscando solucionar un problema. Nuevas fuentes como tal, pues aquí lo hemos visto, ¿no? Quema de llantas, quema de materiales poliméricos y demás, dando como excusa el hecho de que se está reutilizando, pero realmente su huella de carbono se dispara y
como tal no es una aplicación sustentable, que posiblemente si lo ves desde otro punto de vista estás dejando de utilizar otro combustible, pero no es esa la finalidad de los residuos, ¿no? Entonces, Sí, en el tema de la industria cementera sí es, por lo que he visto, ¿no? Relacionado con los vectores energéticos que se utilizan en los hornos. Y a partir de lo que comentaste al principio, o sea, el cemento, el concreto, mucha gente no lo sabe, es después del agua uno de los elementos, no es el petróleo, no es o sea, los distintos derivados del petróleo, no es el acero, las industrias acereras son importantísimas alrededor de todo el mundo, etcétera. Es el cemento, el concreto, la sustancia después del agua que más se utiliza. Es el material más utilizado. El material más utilizado en el mundo, ¿no? Y tiene un problema, como tú bien mencionabas, ¿no? Que es el combustible que se necesitan para para fabricar en sí el cemento, ¿no? En el proceso de obtener la caliza y calcinarla para finalmente obtener el cemento, el óxido de calcio, que es el componente principal del cemento tal y como lo conocemos. Y sí he visto que muchas veces buscan, ¿no?, combustibles sustentables o alternativos a la utilización de ya sea carbón o petróleo, quizás porque pueda ser mucho más caro, ¿no?, que utilizar residuos, etcétera, pero muchas veces los residuos pueden ser mucho más contaminantes que la utilización en sí de petróleo. El costo es ecológico. El costo es ecológico más que económico. Y ahí sí el problema, pues, no he leído mucho sobre el tema, pero se me hace que es más complejo, ¿no? Porque si en sí, hoy en día, no hay algo que sustituya el petróleo en las termoeléctricas, en las carboneléctricas, uno viene de la mano uno del otro, ¿no? Que utilizamos en los hornos de las cementeras. Exacto. Oye, y ahí mencionaste el término vector energético. Lo hemos escuchado mucho, posiblemente lo utilicemos de manera indistinta o incorrecta. Cuando hablamos de un vector energético, ¿a qué nos referimos? Bueno, cuando hablamos de un vector energético, hablamos de un elemento, puede ser natural, etcétera, que nos permite, a través de un proceso químico, obtener una energía, ya sea en forma de calor, etcétera, que podrá ser convertida en otro tipo de energía, ¿no? Ya sea eléctrica, calorífica, mecánica, etcétera, ¿no? Entonces, ejemplos de vectores energéticos pudiera ser el petróleo, el carbón, el gas, etcétera. Entonces, no es lo mismo que un combustible. Los incluye, pero sería correcto decir el gas es un vector energético. Sí. Sí, el gas es un vector energético. Ok. Entonces, vemos que las tecnologías, pues sí, van mejorando, están tratando cada vez de ser más eficientes. Desde tu punto de vista, ¿hacia dónde crees que deban transitar los vectores energéticos que sean más eficientes? O sea, en tu opinión. Yo no descartaría la energía nuclear, ¿no? Desde el punto de vista de utilización o sea, por ejemplo, el combustible nuclear como un vector energético. Dentro de las para producir energía eléctrica. Energía eléctrica, ¿no? Okay. Pero igual la fuente de calor puede ser utilizada para otras cosas, ¿no? En el caso de energía eléctrica. Como sustituto a los combustibles fósiles, hoy en día se habla mucho del hidrógeno, pero todavía digamos que está en pañales, ¿no? Por otro lado sería potenciar la energía eólica, la energía fotovoltaica, sobre todo la energía fotovoltaica, ¿no?, relacionado con el sol, ¿no? Por la cantidad, sobre todo en ciertas regiones del planeta, la cantidad de radiación solar que reciben durante el día, ¿no?, que llega a ser en promedio bastantes horas a la semana. Hay otras fuentes que son muy puntuales, como la energía eólica, que al final también es obtener calor, un calor latente que está en ciertas regiones del planeta a cierta profundidad, pero igual es muy puntual, no en todas las regiones se puede utilizar energía geotérmica. Geotérmica, sí. Geotérmica, dijiste eólica, sí, geotérmica, sí. Okay. Energía geotérmica también tiene ciertos riesgos geológicos, problemas geológicos relacionados con la zona específica donde se encuentre, ¿no? Donde haya, digamos, un yacimiento geotérmico, ¿no? Okay. Por decirlo de alguna manera, que pueda ser aprovechado. Digamos que ese gradiente térmico que encierra. También requeriría unos estándares de seguridad muy altos, ¿no? En principio, hasta cierto punto, yo
llamaría estándares quizás normales, ¿no? Lo mismo Ok. que pueda existir en una central termoeléctrica o en una central a base de carbón o en una instalación más, ahí está más relacionado con la industria petrolera en la parte de la, digamos, de la perforación, Ok. porque muchas veces tienen que perforar pozos a cierta profundidad y la perforación de pozos también tienen ciertos sistemas de seguridad, porque estás desde la superficie yendo bajando Estrato. a un estrato rocoso a cierta profundidad que está confinado, entonces, y está a una presión mucho mayor que la presión a que estamos en la superficie. Entonces, Ok. cuando vienes de la superficie con una perforadora, estás liberando esa energía. Entonces, ahí los Ok. sistemas de seguridad, en principio, van relacionados con la perforación, que esa energía no te genere un problema arriba, como pasó, por ejemplo, hace unos años, o sea, así como en el 2010, creo que fue 2000, si no fue 2009, 10, 11, en la plataforma que tuvo un accidente en el Golfo de México. Pero bueno, eso era en una zona marina, que ahí todavía los requerimientos de seguridad son mayores relacionados con la perforación. Ok. En este caso habría que ver si la perforación es en tierra, que es lo que se conoce como onshore, está onshore y offshore cuando es costa afuera. Los sistemas quizás serían menos, pero igual hay que tomarlos en cuenta, ¿no? Relacionados con la perforación. Pero yo los asimilaría más o más similares, o los vería más similares a la seguridad en una termoeléctrica y en la perforación en, en la industria Del petrolera. petróleo. Dependiendo de la profundidad. Si es muy profundo, los requerimientos de seguridad son mayores porque los riesgos de la perforación también son mayores. Son mayores. Y si Ok. son en costa afuera, más todavía, por la cortina de agua, la tira de agua, Sí, sí, relacionada porque ya con, es con perforar el lecho marino. en el lecho marino. Y dependiendo de la profundidad, si es somero, que es a poca profundidad, igual es menos riesgoso. O si es, hablamos de profundidades de más de 1 kilómetro, ¿no? Ok. Donde ahí las presiones también son, no puedes ir con un buzo de abajo a ver qué pasa, ¿no? Claro. Tienes que utilizar sistemas robóticos, etcétera. Que fue lo que pasó en el Golfo Ok. y la catástrofe que causó. Sí, ahí toma mucha importancia toda la parte de la exploración geofísica, ¿no? Es fundamental, así como en ingeniería civil hablamos de la importancia de los estudios geotécnicos y demás, también tiene que avanzar mucho más No, esa la área, ¿no? geofísica es una ciencia que también abarca varias áreas, ¿no? Porque se aplica mucho en ingeniería civil, desde que hacemos patologías y utilizamos muchos instrumentos que, que se utilizan también en la geofísica relacionado con la geología, ultrasonidos, Ultrasonidos, etcétera, ¿no? pulsos Muchas de esas metodologías, ultrasónicos, ok. incluso los registros, los primeros registros geofísicos vienen hasta donde tengo entendido, vienen de la industria del petróleo, ¿no? Se empezaron a utilizar hace ya más de 100 años Ok. en los primeros estudios o sea, de pozos o de yacimientos de petróleo, ya sea estudios de superficie o estudios a partir de pozos. Y de ahí vienen, ¿no? los primeros estudios geofísicos a partir de ondas acústicas, de ondas eléctricas, que se utilizaban, entre otras cosas, pero básicamente una para caracterizar el sustrato rocoso y para caracterizar el fluido que está dentro del estrato rocoso, que es gas, agua, petróleo. Ok, ok, ok. Y que se vuelve, hace poco fuimos a la presa y me estabas dando ahí una cátedra de la parte de rocas y se vuelve bastante interesante y fundamental el avance también en la parte geofísica. Hablando de la energía fotovoltaica, recientemente leía sobre un punto que muchas personas ponían en contra, es precisamente que al montar los parques con los paneles solares se desaprovechaba el suelo. Entonces actualmente me parece que está cada vez más el desarrollo sobre ponerlos a una cierta altura para que los mismos campos puedan tener ese doble aprovechamiento, ¿no? Esa doble Digamos función. que esa doble función, estar aprovechando el sol a través de los paneles solares, pero también que el campo esté como tal dando, pues dando rendimiento, ¿no? Incluso veía como la infraestructura como tal, por ejemplo, los postes eran básicamente como una estaca nada más, obviamente no algo tan sencillo, ¿no? Pero que de alguna forma, en algún momento si se tenían que quitar, únicamente se quitaba toda la estructura, pero no tenía una cimentación con concreto, con algún otro Profunda, material. está... Exacto. Entonces, cada vez se busca utilizar o sacarle un mejor rendimiento a todas las tecnologías
y yo creo que ese también es un muy buen ejemplo. Sí, ahora que hablabas un poco, ¿no? Como que los detractores. Al final no hay una tecnología 100% sostenible, ideal, Sí, no hay ninguna limpia. ideal ni perfecta. Sí, la eólica tiene, si hace mucho viento, no funciona, pero si hace muy poco tampoco, entonces tiene ese intervalo. Puede afectar a las aves, entonces también genera ese tipo de problemas. En el caso de la fotovoltaica, lo que comentabas, ¿no? Pero igual hay estudios donde se trata de poner campos en lugares donde hay mucha incidencia de sol, donde viven pocas personas, donde no hay zonas de cultivo, y también hay estudios que tratan de buscar que se coloquen o se diseñe un proyecto que afecte lo menos posible al ecosistema, a la flora, a la fauna, al ecosistema que existe en el lugar, ¿no? Para tratar de tener que cortar la menor cantidad de árboles, etcétera, ¿no? Hay gente que han planteado ponerlo en zonas desérticas, etcétera. Okay. Pues ahora, en la vida real, la fotovoltaica, ¿no? Que es el último ejemplo así que como que estábamos platicando, desde que comenzó hasta hoy ha avanzado mucho, incluso relacionado con la eficiencia energética, ¿no? La electricidad que entrega, desde los primeros paneles solares hasta los que ya hoy en día se están utilizando, ¿no? Y en el futuro avanzarán muchísimo, muchísimo más. Y que creo que es una de las fuentes de energía que más está escalando o transitando hacia la parte, digamos, civil o social, ¿no? Muchas personas ya tienen sus paneles solares porque es una tecnología que se puede replicar a una menor escala y que puede ser útil, ¿no? Sí, es lo que te comento. En las casas. No vas a poner un aerogenerador, por ejemplo. Sí, a menos que desarrolle una tecnología que lo permita, ¿no? Exacto. Pero sí, en ese sentido, esa distribución, digamos que más distribuida, o esa generación más distribuida relacionada con los paneles solares, sí, hoy en día es más palpable desde el punto de vista comercial, ¿no? Y lo vemos más en muchas casas, en muchos hogares. Y a futuro pienso que será más masivo y hasta los precios sigan bajando, ¿no? O no sé si en este momento estén subiendo. Exacto, sí. Pero a futuro esperemos que sí, ¿no? Sea más económico implementarlo. Y que ojalá se beneficie la población en ese aspecto, ¿no? Que cada vez, tanto la libre competencia como el hecho de que haya diversificación de, en este caso, las fuentes de energía o los vectores energéticos, pues permita un mejor y libre comercio y pues en beneficio de las personas, ¿no? De los usuarios. Exactamente. Esperemos que ojalá así sea, para que países como en México no sigamos dependiendo prácticamente de una sola fuente energética, que no tengamos muchas alternativas y que se genere la suficiente información y que se difunda para que podamos adoptar otras alternativas y que estemos bien informados acerca de sus beneficios, sus posibles no beneficios y que nos pueda perjudicar, que no solo sepamos las propiedades, sino realmente las características, ¿no? en sí de los sistemas. No, en el caso de México, ahorita comentaba la utilización de combustibles fósiles, ¿no? Que sigue siendo el mayor porcentaje en la mayoría de países, ¿no? En el mundo. Pero el porcentaje de utilización de energía renovable, ¿no? En la suma de todas, la fotovoltaica, la eólica, no era tan bajo. Creo que estaba alrededor del casi el 30%, si más no recuerdo. Y no se me hacía un porcentaje tan bajo, ¿no? Para la masividad que tienen hoy en día las diferentes tecnologías a base de no combustible fósil. Entonces pienso que en el futuro sí las irá potenciando. En medida que se vayan potenciando, irá quizá bajando la utilización de combustible fósil, pero será un proceso como que lento, paulatino, y en medida que la tecnología también se vaya desarrollando, o nuevas tecnologías, vaya que es como te comentaba al principio, ¿no? Seguimos utilizando una tecnología para mover el mundo. Exacto. Ya no obsoleta, pero porque ha mejorado muchísimo en cuanto a eficiencia, etcétera, pero la base de la misma sigue siendo ya de más de 100 años y no ha habido un cambio radical. Que al final, cuando ves la historia de la civilización, de que podemos hablar 5.000 años aproximadamente, siempre los cambios han venido de momentos, ya sea desde cuando se empezó a domesticar ciertos animales o a cultivar la tierra. Eso hizo un antes y un después. Claro. Y así sucesivamente, ¿no? Bueno,
diferentes desarrollos que se han obtenido y ha hecho que haya un antes y un después. Y eso pasó con la utilización ya sea del carbón o después, posteriormente el petróleo, porque primero se empezó a usar el carbón y después el petróleo como la base del combustible, ¿no? Para las diferentes tecnologías que se estaban desarrollando, como la máquina de vapor y el motor de combustión interna. Y que también debemos entender que puede tener muchos efectos negativos, pero también el desarrollo de la civilización ha sido por eso, ¿no? Exactamente. Y que indudablemente va a haber consecuencias, habrá consecuencias negativas, pero queramos o no, es parte de esa evolución, ¿no? En un inicio, sobre todo con ya, digamos, la última, ¿no? Este último impulso del siglo XIX, siglo XX, ¿no? Con el desarrollo de la electricidad, quizás los aspectos negativos no se tomaban tanto en cuenta, ¿no? Cuando hablo de aspectos negativos me refiero al impacto ambiental. Hoy en día sí ya la tecnología que se trata de desarrollar, las grandes compañías, etcétera, o los gobiernos, las políticas gubernamentales, tratan también de minimizar el efecto, ¿no? Del impacto ambiental que pueda generar, al menos no como se hacía antes. Sí, un ejemplo son los vehículos que antes tenían motores muy grandes. Gastaba mucho. Y que, como dices tú, en la seguridad para el usuario, ya hoy en día los requerimientos de seguridad son mayores. Sobre todo en la Unión Europea se ve mucho el tema de las emisiones, con bajas emisiones, etcétera. Entonces, independientemente de que también pueda tener sus detractores, pero se va en ese camino, que la tecnología que se desarrolle sea también amigable con el medio ambiente lo más posible y no genere un impacto ambiental tan grande. Siempre la acción de la civilización va a generar un cambio, ¿no? Claro. Siempre eso va a ser un desarrollo tecnológico y de infraestructura, va a generar un cambio, ¿no? Lo que se trata es como desarrollar que ese cambio sea lo menos posible o afecte lo menos posible. Sí, que sea lo más ambientalmente amigable. Amigable. Y que ahí veremos seguramente el desarrollo de nuevas tecnologías, algunas otras, como bien comentas, hidrógeno, que está todavía en desarrollo, es otro tema que también está en desarrollo. Desarrollo, biomasa. Tiene otros problemas, en caso del hidrógeno, con el almacenamiento. El hidrógeno es muy explosivo, ¿no? A la hora de cuando se prende, entonces tiene todavía... pero bueno, esos problemas tecnológicos la industria los puede ir resolviendo. Claro. Por ejemplo, el gas que utilizamos no es puro así como sale del yacimiento o como sale de la refinería. Tiene un proceso industrial desde el punto de vista químico, etcétera, donde se le hacen ciertos cambios, se le añaden ciertos componentes para que pueda ser utilizado, ¿no? Como eso que tiene un olor para que lo puedas detectar. El olor, porque en sí no huele a nada, ¿no? Ajá. Normalmente los gases orgánicos del metano, etcétera, todo el butano, todos esos que son los que en principio se utilizan, no huelen, ¿no? Entonces se les añade cosas por el tema relacionado con la inflamabilidad y que haya fuga, ¿no? También por su poder calorífico se le añade, creo que otros elementos para que baje un poco el poder calorífico, porque si no el poder calorífico sería muy alto y para lo que se usa desde el punto de vista doméstico se requiere que sea más bajo. Exacto. Y así no son todos esos problemas que la ciencia ha ido encontrando y ha ido resolviendo de una u otra manera. Hoy en día, aparte de eso, están los problemas relacionados con el impacto ambiental, que muchas veces los retos son superiores. Exacto. Y que ahí se involucran muchas más áreas y nos damos cuenta que en ocasiones nosotros pensamos que estamos alejados de los problemas o pensamos que como la acción que yo tengo ahorita en mi día a día tiene que ver con la generación de energía eléctrica, por ejemplo, ¿no? Pero realmente nos damos cuenta que está todo relacionado, todos somos parte. El construir una casa, el construir lo que sea, tiene un impacto ambiental, va a ser menor al de a lo mejor una fábrica, obviamente, pero todo nuestro día a día genera un impacto ambiental en mayor o en menor medida, y que a veces también sería bueno que pudiéramos hacer un estudio de nuestra huella de carbono, ¿no? Hay aplicaciones, hay páginas de internet donde te solicita ahí una serie de aspectos de tu día a día y te hace algunos cálculos aproximados de cuál es tu huella de carbono, y ahí es cuando ya puesto en números te das cuenta de lo que realmente tú aportas a ese problema del cual muchas veces no somos conscientes, y que donde la ciencia y la tecnología está tratando de mejorar o ser más eficiente a nivel masivo, como bien lo comentas, pero también depende de nosotros escoger
porque muchas veces tenemos las opciones y es donde, ok, vas a comprar un vehículo nuevo, entonces dices, principalmente el criterio de selección es el precio, de acuerdo con las funciones o el propósito para el que tú lo requieras. Pero si tienes dos opciones en donde hay, o tres, donde hay un vehículo de combustión, un vehículo híbrido y un vehículo eléctrico, que cumplen tus propósitos y que posiblemente estén en un rango de precio similar, ¿cuál sería tu elección, no? Entonces también el que tengamos información nos permite tomar decisiones mejor analizadas, y a partir de esas decisiones pues iremos seguramente. No, y también con la información, como ahora que comentas, ¿no? A veces en la prensa o en general en internet te encuentras cosas a veces muy cejadas o noticias que son muy anti energía nuclear, por ejemplo, pero tiene sus matices, ¿no? Y tiene sus intereses, Y sus obviamente. también, y a veces hay intereses, etcétera. Entonces, lo importante siempre es buscar, ¿no?, los pros y los contras. Ahí ya no es como antes, hoy es más fácil acceder a la información, a toda, a la que es real, a la que no, pero también pienso que si ponemos un poco de interés es más fácil deslindar cuál es la objetividad, ¿no?, por el lado positivo y por el lado negativo. Sí. Entonces, finalmente seguimos utilizando nuestra energía como la concebimos a partir de los combustibles fósiles, no solo para obtener electricidad, para mover los carros, para muchos de los productos que obtenemos desde el punto de vista plásticos, etcétera, polímeros. Muchos de ellos vienen de la refinación, de los procesos de refinación del petróleo. Nuestra asociación gira alrededor del combustible fósil en sí, como el petróleo, y sus derivados a partir de los procesos de refinación, que la industria de refinación es extremadamente compleja, ¿no? Porque el petróleo, y aquí voy a hacer como que una ambigüedad, ¿no?, lo que existe en lo que es en sí el petróleo y el producto refinado, ¿no? El petróleo tal y como está en los yacimientos no tiene en sí ese gran valor, digamos, que comercial, ¿no? Más allá del proceso de refinación que se le puede hacer y la gran cantidad de productos, productos y derivados que se obtienen, y la aplicación final que se obtiene a partir de ello, ¿no? Sin la refinación, de hecho el petróleo se conoce no del siglo XIX, se conoce de las primeras civilizaciones, ya lo conocían, porque como él migra, por la diferencia de presión, él busca salir a la superficie, como mismo sale el agua por los manantiales, en principio. El petróleo también migra y sale a la superficie, ¿no? Y se conocía, lo que no se sabía qué hacer con él, que al final lo que le da los procesos de transformación. Exacto, también, y ¿no? lo que le da el valor a algo es, sobre todo nosotros como civilización, es en lo que lo podamos usar. Si lo tenemos ahí y no sabemos cómo usarlo, no va a costar nada. Pero si hallamos un valor, no lo aprovechamos. Pero si encontramos que hay un valor para la sociedad importante, y si escasea o si es difícil acceder a él, que es lo que le pasa sobre todo al petróleo más que aquí, y al carbón también hasta cierto punto, ¿no?, que puede ser más económico, porque no está distribuido de manera homogénea en el planeta, es lo que le da ese valor, ¿no? Y como hoy en día no se ha encontrado algo que lo sustituya, sigue entonces siendo polémico, caro, y todo lo que gira alrededor de él. Y lo otro que también quería puntualizar un poco es el tema de la extracción. En un principio el petróleo salía y se encontraba ahí, en los yacimientos más grandes que andan por el Medio Oriente, perforas 500 metros o cuando más no llegas ni kilómetros, y encuentras yacimientos gigantescos que llevan más de 50 años produciendo, pero como la demanda y el desarrollo y la infraestructura en la mayoría de los países ha ido creciendo, la demanda también crece, ¿no? Y lo que se busca entonces encontrar petróleo que esté en zonas más complicadas o de más difícil acceso, pero para eso necesitas tecnología. Y la tecnología, la realidad es que ha avanzado muchísimo relacionada con la perforación, con la geofísica, con la exploración en aguas profundas, en pozos mucho más profundos. Hablamos de más de 5 kilómetros, o 6, 7, 8. Creo que en China hay pozos ya que en promedio rondan los 8, los 9 kilómetros. Y la complejidad de la perforación ahí, como te comenté anteriormente, es mucho mayor desde el punto de vista de la seguridad y la tecnología que tienes que utilizar para poder llegar a las presiones de confinamiento que están esos yacimientos.
Entonces, y que es donde más se ha desarrollado la tecnología. Donde se ha desarrollado mucho la tecnología. Entonces, al final por eso yo digo, no, la voluntad, o sea, sí existe la capacidad, quizás a veces la voluntad de cómo enfocamos los recursos, porque sí se desarrolla en un, digamos, aspecto específico o en un área específica, pero en otra como que va un poco más lenta, ¿no? Entonces, quizás tiene que ver con eso, ¿no? Para obtener mayores beneficios de esos grandes avances que se ha tenido en la obtención, que involucra ya procesos de exploración. Sí, ahí lo comento en el sentido de que para potenciar quizás otras tecnologías que están en un estado menos avanzado, lo que hay es que invertirle muchísimo más y buscar darle la solución final, ¿no? Y que ahí quien traiga más recursos a la mesa será el que traiga las principales innovaciones, ¿no? Entonces, porque al final, exacto, el petróleo, desde el punto de vista, como te comentaba, ¿no? Está el yacimiento y la exploración y la producción, y después la refinación, que es la industria del petróleo se divide como en 5 etapas, ¿no? Exploración y producción, está el transporte, creo que una de las últimas que siempre se ve o aparece en la literatura es la refinación, y sin la refinación sí no existiera, ¿no? Porque no le puedes echar el petróleo como sale al carro. Ajá, exacto. Y la refinación en sí es algo extremadamente complejo. Aunque lo vemos que sí, está en la refinería y en muchos lugares hay, etcétera. Pero desde el punto de vista ambiental es complicado porque generan contaminación, pero también desde el punto de vista tecnológico son difíciles, ¿no? No quiero comentar no quiero decir que son difíciles, pero sí la tecnología que utilizan es más compleja. Es más compleja, sí, es más compleja. Incluso las refinerías tienen diferentes etapas, no todas las refinerías tienen los mismos ciclos. Mientras más ciclos tecnológicos tenga una refinería, ¿no? Que eso se diseña, más vas a aprovechar el combustible o el crudo que refina. Y eso es costoso, ¿no? Porque el residuo de uno de los procesos puede pasar a otro, sí, y lo vas aprovechando y Okay. vas como teniendo diferentes combustibles con diferentes propiedades. No conozco mucho en sí el tema de la refinación, pero hace muchos años pasaba un curso o un posgrado y planteaban que tener el petróleo en sí puede ser, tener grandes yacimientos en tu región, en tu país, puede ser algo así económico, ¿no? Porque el costo-beneficio, aunque eso ha cambiado ya, ¿no? Pero en sus inicios, sobre todo en los países del Medio Oriente, el explotar un campo, la relación costo-beneficio era muy alta. Okay. Pero lo costoso es refinar. El beneficio de los procesos de refinación no es tan alto como tener el campo. Okay. Pero la tecnología para refinar sí cuesta. Okay. Entonces, históricamente, por eso veía que muchas refinerías estaban en los países que más tecnología tenían, que eso ya ha cambiado, ¿no? Porque la tecnología también se ha masificado un poco más en otras regiones. Pero los que tenían el petróleo eran los que menos tecnología. Entonces, ahí lo que pasaba... El que se beneficiaba era el que lo refinaba y no el que y lo que pasó después, también se beneficiaban los que tienen el campo, ¿no? Si hacían una buena administración. Pero lo que pasó en muchos casos, ¿no? Y que hay ejemplos de eso, es que los que tenían el campo, cuando veían los costos de refinación, preferían vender el crudo y con sus altos beneficios, lo que hacían era comprar ya los derivados, gasolina, en vez de poner ahí una refinería, por el costo, ¿no? Aquí la idea que quiero transmitir más que nada es que los costos-beneficios, la relación costo-beneficio de explorar un campo de petróleo es más alta que en sí el proceso de la refinación. La refinación en sí es una necesidad de la civilización, porque no le puedes echar el petróleo como sale al carro, hay que refinarlo. Okay. Entonces, obligado, tienes que tener el proceso de refinación, pero los costos-beneficios no son tan altos. Okay. Y ya desde el punto de vista estratégico, hay distintos países que buscando como que la independencia energética, hay países que también lo miran desde ese punto de vista. Okay. Es un tema bien complejo, ¿no? Porque todo lo relacionado con energía es lo que mueve el planeta, entonces. Y que países como México, por poner un ejemplo, pues gran parte de su economía está basada en eso. Y de la mayoría, incluso en Estados Unidos, ¿no? Que está aquí al lado, también su economía se mueve a partir de los combustibles fósiles y la mayoría de los países del mundo, ¿no? Sí. Porque aunque hablamos del auto eléctrico, pero los aviones siguen moviéndose. No he leído mucho sobre tecnologías que existan
para sustituir los motores de aviones por motores eléctricos, algo similar. Por No, algún no he leído, otro a lo fuente. mejor lo existe y no tengo mucho conocimiento específico, pero si existe estamos como que no está tan desarrollada porque enseguida en todos los medios, ya sean artículos científicos, etcétera, Sí. documentales, siempre se habla, ¿no? Y aunque sí he visto algunas cosas, pero todavía lo principal que mueve los aviones son motores a base y los aviones son uno de los elementos que más contaminan, ¿no? Por la cantidad de combustible que utilizan. Más en los vuelos transatlánticos y demás. Los volumen, que calculen toneladas, ¿no? Cuando un avión despega va con toneladas de combustible. Sí. Pues creo que ya dimos un panorama bastante, Sí, bastante amplio. Nos gustaría que pudieran comentar si les gustaría que profundicemos en alguno de los temas que has comentado. Tienes todavía mucho por hablar. por decir, mucho por compartirnos. Y bueno, esperamos que los que estén viendo el episodio lo puedan comentar, nos puedan decir qué tema les gustaría y seguramente podemos grabar una segunda parte. Entonces, Kirbe, pues muchas gracias por aceptar la invitación. Y pues bueno, yo creo que dejamos hasta aquí el capítulo de hoy. Y esperamos tener la segunda parte con temas que nos puedan comentar. Y pues hasta aquí la dejamos. Está bien, muchas gracias. Nos despedimos, que esté muy bien. Gracias. Hasta luego.